La relativa abundancia de información económica y financiera es y debe ser un insumo valioso para la toma de decisiones a nivel personal y sobre todo empresarial, y en donde los procesos de planeación de negocios, inversiones, préstamos y ventas sirven de mucho, obviamente, para que esta información asociada a la planeación estratégica tome un valor aún mayor. Y para conocer más acerca de ello, es que esta tarde le agradezco al maestro Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, presidente de FG Inteligencia Económica, converse con nosotros y bienvenido, Francisco. Gracias, Raimundo. Gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Gracias. Mira, pues escuchamos obviamente desde las encuestas de Banjico con opiniones del sector privado, el libro Beige, por ejemplo, en los Estados Unidos, y también hay empresas que operan en uno o más países y esta información y la abundancia de ellas obviamente sirve para la planeación estratégica, pero solamente un experto como tú en esos procesos puede ayudarnos a ir encontrando la utilidad de esta información y cómo hoy en épocas de crisis es conveniente utilizarla. Sí, cómo no, Raimundo. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, efectivamente, sobre todo en épocas de crisis, porque en épocas de crisis está en juego la supervivencia de las empresas. Digamos, en épocas de expansión o en épocas de estabilidad, pues lo que está en juego es la competencia, los márgenes, las utilidades, nuevos productos, la innovación, pero en épocas de crisis lo que está en juego es la supervivencia. Y bueno, mira, para contextualizar, imaginen todas las empresas, no importa su tamaño, desde muy pequeñas, una microempresa con 2, 3 empleados, hasta un gran corporativo, digamos, deberían de tener el equivalente a lo que es un plan de vuelo. Déjeme hacer esa analogía con un avión. Lo que es, digamos, el ambiente macroeconómico, la información macroeconómica, es lo que sería el clima para un plan de vuelo. Un avión que va a transitar de un lugar a otro necesita saber qué clima se va a enfrentar, si va a haber presión atmosférica, lluvias, tormentas eléctricas, si va a tener un cielo despejado, si va a tener viento en contra, viento a favor. Bueno, eso sería el equivalente a la información macroeconómica, el entorno macro de un negocio. Las tasas de interés, el tipo de cambio, el empleo, la producción del sector, sea agrícola, manufacturero, servicios, minero, turístico, servicios profesionales, lo que sea del sector. Y bueno, por supuesto, las tasas de interés, la inflación, los precios, los salarios. Esa información macroeconómica es, digamos, el ambiente del negocio, es externo. Y ahí, como tú bien decías, hay mucha información que sacan, digamos, los organismos gubernamentales oficiales, particularmente los bancos centrales, los departamentos del Tesoro, la Secretaría de Hacienda, el Departamento de Comercio, el Departamento Laboral, la Secretaría del Trabajo, en el caso de México, la Secretaría de Economía, y son a través de informes. Por ejemplo, tú ya mencionabas muy bien el Beige Book en Estados Unidos. Bueno, pues se le llama así porque tradicionalmente era literalmente un libro color beige por el tipo de papel en que se imprimía, y se le quedó ese nombre. Es un reporte de la actividad productiva en los 12 distritos de la Reserva Federal en la economía de Estados Unidos. Digamos, los 50 estados los dividen en 12 distritos de acuerdo a cómo está organizada la Reserva Federal, y entonces en ese Beige Book, que ahora se le quedó el nombre, pues nos dice cómo está la actividad económica en ese distrito, la actividad económica actual, cómo está el empleo, el sector de las manufacturas, el sector de los servicios, las ventas minoristas, el sector de la construcción, las ventas de autos, en fin, un sinfín de información que está ordenada y agrupada para que se pueda leer. Lo mismo hace de manera muy parecida el Banco de México con su informe trimestral, aunque tiene un enfoque más monetario, más hacia la inflación. Desde luego, pues toma los temas de el ambiente económico y pues no solo el ambiente económico, sino la actividad financiera, las tasas de interés, los precios. Eso nos da el ambiente macroeconómico, Raimundo. Y esa Sí. es una primer parte de lo que debería de ser un plan estratégico. La segunda parte es precisamente
hacia adentro de la empresa, no el entorno macro, no el clima, sino los indicadores de vuelo, la altitud, digamos, la presión atmosférica, la velocidad, la inclinación de las alas. Bueno, pues esos son lo que se establece en un plan estratégico, que no es otra cosa más que decidir, digamos, definir qué decisiones, qué acciones hay que tomar hoy en la empresa para llegar al futuro deseado de la empresa, para llegar a ese punto en el que queremos estar, ya sea de supervivencia o de expansión o de calidad del producto o de nuevos productos. Entonces, hay información macro que hay que tomar como referencia del ambiente internacional y hay información micro que se debe hacer al interior de la empresa para establecer el plan estratégico. Bien, Francisco, como consultor en planeación estratégica, entonces, en épocas de crisis, un consultor interviene en una empresa para poder enseñarle este cambio de ruta ante las dificultades en ese plan de vuelo. Así es, Raimundo. Un consultor lo que hace es, basado en el caso particular de cada empresa, ver qué indicadores macros son los que son relevantes para la empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene un crédito, si el crédito es en peso o el crédito es en dólares o en ambas monedas, le importa lo que tengan que decir los bancos centrales respecto a su política monetaria, es decir, las tasas de interés, si van a subir, si van a bajar, más o menos con qué ritmo, para pues efectos del costo financiero de la empresa, o la inflación, o el empleo, o el sector de manufacturas, la evolución de sus precios, en fin. Un consultor lo que hace es identificar qué variables macro son muy relevantes para la empresa y darle un seguimiento, darle un tablero de control de esos indicadores macro que son el entorno de la empresa. Y un consultor lo que hace es, pues, desde redefinir, definir o evaluar la visión, la misión de la empresa, a dónde quiere llegar la empresa, hacer el plan estratégico, qué acciones y qué decisiones tiene que tomar la dirección de la empresa para llegar al futuro deseado, establecer esa ruta y acompañar a la empresa a medir y establecer esa ruta. Se establece un plan de trabajo en donde pues se define quién, cómo, cuándo, dónde, quién debe implementar las estrategias, cómo se van a medir, qué seguimiento se le va a dar, qué reporte se le va a dar a las diferentes áreas de gerencia, cómo se va a evaluar ese plan para realizar los ajustes y entonces tener un tablero de control no solo del clima externo de la empresa, del clima macro, sino del clima interno de la empresa, el clima micro, en donde están establecidos cada uno de los programas, quiénes son los responsables, cómo se están llevando a cabo esos programas, cómo se miden, cómo se evalúan. Eso es lo que hace un consultor, acompañar a la empresa a tener su tablero de control externo y su tablero de control interno que va a llevar a la evaluación de la dirección general para tomar nuevamente las acciones correctivas o de refuerzo de cada uno de esos planes estratégicos. Eso es lo que es la planeación estratégica en las empresas, Raimundo. Francisco, y ahora, bueno, seguramente muchas personas de quienes te están escuchando, igual que tu servidor, los clientes, ¿qué hacemos por esas empresas? Porque seguramente sabrás que justamente quienes nos escuchan, vamos a un hospital y vemos ahí declarada su misión. Vamos a un banco y también anda por ahí una declaración. Vamos a una empresa químico-farmacéutica y también, y los clientes, ¿cómo los podemos ver ahí? Y además, bueno, pues cómo juzgamos el quehacer de las empresas. Bueno, mira, seguramente es muy interesante tu pregunta porque los clientes, digamos que observamos los resultados de las empresas, si un producto o un servicio es bueno o es malo. Pero normalmente una empresa que tiene su plan estratégico establecido, digamos, el plan de servicio de un hospital o de una escuela o de un producto en específico o de un auto, tienen sistemas de evaluación. Es decir, una parte del plan estratégico es medir cómo se va avanzando en ese plan
digamos, en un hospital los niveles de satisfacción o en un auto, digamos, qué tan rápido regresa el auto a servicio y si es por una falla mecánica de origen o si es simplemente mantenimiento. Toda esa información hay que planearla, organizarla, establecerla con método para poder evaluarla. Entonces, es muy importante que los clientes, los usuarios, Sí. Usemos esos sistemas de evaluación que establecen las empresas para poder reflejar ahí nuestra opinión de si estamos satisfechos, si no estamos satisfechos, con qué sí estamos satisfechos y con qué no, porque eso va a retroalimentar a la administración de la empresa para poder hacer sus ajustes en cuanto a precio, en cuanto a calidad, en cuanto a servicio, en cuanto a tiempos, en fin, los diferentes parámetros que van a llevar a la empresa hacia un mejor producto y servicio. Entonces, para los clientes es muy, muy importante siempre hacer uso de esa herramienta de evaluación que nos ponen las diferentes empresas para poder retroalimentarlos y poder tener a fin de cuentas un mejor servicio, un mejor producto. Mira, Francisco, bueno, seguramente entusiasmaste ya a más de uno de los pequeños empresarios que nos están escuchando. Si por favor nos dices dónde te localizamos, por favor. Pues encantado, Raimundo, muchas gracias. Les dejo mi página que es www.inteleco, de inteligencia económica, inteleco.com. ¿Sí? Y bueno, pues el teléfono de su servidor, el 55 54 15 84 80. Estoy a sus órdenes. En mi página pueden encontrar todos mis datos de referencia y desde luego en Twitter, Raimundo, en donde nos encontramos tú y yo, @PacoEconomía. Sí, ahí estoy mandando, digamos, los diferentes variables y datos económicos importantes para las empresas. ¿Cómo no? Pues muy agradecido, Francisco, obviamente con tu compartición y desde luego pues ahí estamos siguiéndote @PacoEconomía y ya tomamos nota también de tu teléfono y obviamente de tu página electrónica. Muchísimas gracias, Francisco. Al contrario, gracias por la invitación nuevamente, Raimundo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Francisco. Hasta la próxima. Bueno, pues le agradezco muchísimo que esta tarde nos haya acompañado. Como ve usted, fue un programa lleno obviamente de nuevos temas que usted me ha solicitado aquí. No deje de hacerlo en nuestras redes sociales y recuerde que los martes y los sábados a las 6 de la tarde, Cuentas Claras en AMX Noticias, canal 34.2.